Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Mark Twain dijo que la mayoría de las personas se preocupan por los pasajes de la Biblia que no comprenden. Y él dijo, yo me preocupo por aquellos pasajes de la Biblia que sí comprendo, pero que todavía no estoy viviendo. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. El tema de hoy es cómo leer y comprender la Biblia. Cómo leer y comprender la Biblia. Y es que, como dijo este autor, lo más importante no es solamente leerla, comprenderla, pero más que eso, vivirla. Abraham Lincoln dijo, creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. También Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo de esta manera: cuanto más cavamos en las escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Y es que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Así que muy buenos días para todos. Este es el devocional donde nos conectamos para orar y para leer juntos la palabra del Señor. Gracias por estar aquí conectados. Ustedes que se unen en Instagram, ustedes en TikTok. Gracias, gracias, gracias. Vamos a presentar este momento en las manos del Señor y que sea Él asistiéndonos con su Santo Espíritu para poder comprender estos principios y estas verdades de la palabra. Señor, en este momento te damos gracias por un día más de vida, gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias Padre porque en todo podemos ver tus cuidados, gracias Dios porque, como dijo el apóstol Pablo cuando se encontraba en la cárcel, que él estaba ahí encarcelado, estaba en cadenas, pero que tu palabra no estaba presa. Señor, que tu palabra esté libre en este día para correr y llenar vidas, para alimentar corazones, para transmitir esa palabra de fe, esa palabra de ánimo, esa palabra que aún también nos confronta, pero que es una lámpara que viene a guiar nuestras áreas de oscuridad. Yo bendigo Dios, cada persona que ya se ha unido aquí en TikTok, en Instagram, los que quizás poco a poco van a ir llegando, los que después a lo mejor escuchan una partecita, un versículo de este devocional, creyendo Dios que tú impactas sus corazones. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y viene y penetra lo más profundo de nuestro ser, y por ello, Señor, no podemos dejar de testificar, por ello, Señor, no podemos dejar de llevar esa luz en medio de cualquier tiniebla, que tú hoy resplandezcas en los hogares, ahí en esa sala donde alguien está escuchando, en el comedor, en la cocina, quizá conduciendo su vehículo al trabajo, a una cita de inmigración, a una actividad que de pronto es difícil de realizar, pero ahí van, Señor, y han decidido conectarse contigo. Señor, yo oro en fe que esta sea una mañana de sanidad, de milagros. Nos presentamos delante de ti tal cual somos, con nuestras fortalezas, pero también con todas nuestras debilidades, diciéndote, Señor, guíanos, que tú nos asistas con tu bendito Espíritu Santo para que al abrir tu palabra, ella, Señor, sea ese río que corre en nuestro interior y que nos lava, que nos purifica, que nos viene, Señor, a aclarar el entendimiento. Gracias, Dios, porque al abrir la Biblia tenemos varias ayudas y la primera y la más importante es el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Yo creo, Señor, que tú envías tu Espíritu para traer guía, que tu Espíritu Santo trae consuelo, que tu Espíritu Santo nos ayuda para tener un entendimiento más claro, que nos da frutos, que nos da dones, Señor, de interpretación, nos da el don de revelación, el don de sanidad, para que este devocional llegue, Señor, lejos, para que trascienda fronteras, para que llegue a esas familias que tal vez en este momento están pasando una necesidad económica, una necesidad en sus relaciones, y que a través de este momento, Dios, tú obres y tú cambies el corazón de ese hombre que está grosero, que está endurecido con su esposa, de ese hijo que ya se quería ir de la casa, que estaba rebelde, que tú lo toques, que tú lo llenes, Señor, que tú guardes esos matrimonios, que tú libres esas familias de todo ataque y plan satánico que ha venido para robar, para matar, para destruir, porque tu palabra
dice que tú, Espíritu Santo, eres el ayudador, que no sabemos pedir como conviene, pero que tú, Espíritu Santo, nos ayudas en nuestra debilidad. Ven a fortalecer cada debilidad en los hogares, si es un hijo que está en droga, si es un hijo que está rebelde, si es una hija que se fue de la casa, si es una hija que está en la casa, pero su corazón se apartó de las enseñanzas de sus padres, que ahora está teniendo problemas en su identidad, que tú vengas y le aclares la mente al que está confundido, que tú vengas y traigas esa provisión espiritual, pero también material. Te amamos, Dios, y dejamos este momento en tus manos orando, que tú traigas personas a este momento de fe, que quieran escuchar tu palabra, que quieran ponerla por obra y que quieran, Señor, obedecerla. Te amamos, Dios, y dejamos este momento de fe en tus manos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy buenos días para todos, bienvenidos los que poco a poco se han ido agregando a este momento tan especial. El tema de hoy, increíble, cómo leer y comprender la Biblia. Y es que Mark Twain dijo que mucha gente se preocupa por esos versículos de la Biblia que no puede comprender. Pero él dijo, yo me preocupo más bien por aquellos que sí puedo comprender. ¿Por qué? Porque cuando lo comprendemos, cuando el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, ahora necesitamos ser hacedores de su palabra, que es viva y que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el devocional de hoy, el autor entonces nos dice que a la hora de comprender la palabra de Dios tenemos tres ayudantes. Número uno, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos la iglesia. Tal vez ahí donde tú te encuentras, tienes un lugar donde vas en la semana, donde vas los domingos, donde oras con otros creyentes, donde leen la Biblia, y esto te ayuda a tener una mejor comprensión. Otros de ustedes que hacen parte de esta comunidad, quizás están en una ciudad, en un pueblo muy lejano donde no tienen cómo congregarse, y a través de este devocional escuchan la palabra de Dios, y esa es una ayuda que tú y yo tenemos para comprender mejor. Pero número tres, tenemos nuestra propia conciencia, tenemos al Espíritu Santo, y es lo que la palabra dice en Romanos capítulo 14 y versículo 5. Mire pues lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los romanos. Él los anima y le dice que cada uno esté convencido en su propia mente. Y es que la obra del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. Eso que leemos, eso que escudriñamos, se puede convertir en hechos, en actos de fe en nuestra propia vida. Así que de eso se trata el devocional. Muy buenos días, hermosa, qué rico que nos saluda por aquí nuestra bella Alison, Dani, hola Caro, Dani, Blanquita también se nos une por acá en Instagram para que esta comunidad crezca. Necesitamos que ustedes nos ayuden a compartir, mándenle por ahí a un amigo, a una vecina, a esa persona que ustedes saben que necesita más de Dios, más de fe, más de la palabra. Compártanle para que ellos también puedan escuchar y ellos también puedan ser bendecidos con el mensaje de fe, con el mensaje de la palabra del Señor. Y ustedes aquí en TikTok solo es tap, tap, toquen la pantalla, tóquenla, 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 tóquenla. Si entre todos, ahorita vemos casi 100 personas, wow, gloria a Dios. Si esas 100 personas tocan la pantalla, no sé, 10 veces cada 10 minutos, vamos a cumplir el objetivo. Y ustedes, porfa, también, solo es escribir, mandárselo a alguien para que también sean bendecidos. Jenny Judith, gracias por estar siempre aquí conectada. El tema de hoy de verdad que es muy relevante y definitivamente necesitamos a la hora de interpretar la Biblia hacernos tres preguntas para los que toman nota. La primera pregunta es, ¿qué es lo que dice exactamente? Yo aquí en el devocional les he hablado que la Biblia es una colección de libros, es una biblioteca de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y cada uno de estos libros está escrito en un género literario diferente. Por ejemplo, hemos estudiado desde la semana pasada el libro de Apocalipsis. Este es un libro que fue escrito en ese género, en el género apocalíptico, igual que el libro de Daniel. O sea, en un género que tiene que ver con los sucesos finales y con la revelación. Eso es Apocalipsis. Pero hay otros libros como el libro de Esdras, que ahorita al final se los voy a mencionar, que es un libro histórico. Esdras era un escriba, o sea, eran los que escribían la ley del Señor. Esdras era un sacerdote de Dios, venía desde la línea de Aarón.
y este hombre estaba dedicado a transcribir el mensaje de Dios. Pero hay otros libros que, por ejemplo, son poéticos. Si usted lee, por ejemplo, los Salmos, se da cuenta que deja ver la transparencia del autor, pero utiliza figuras literarias que son comparativas, como por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, cuando el salmista en el Salmo 23 menciona a Dios, lo ve como un pastor que cuida a sus ovejas, que las lleva por verdes pastos, que les da agüita, que con su callado las va guiando, ¿sí ves? Entonces es un género que hay que interpretarlo de esa misma manera. ¿Qué más podemos hacer cuando leemos la Biblia? Comprender cómo eso se traslada a nosotros hoy, cómo hay principios que son aculturales y atemporales que siguen bendiciendo nuestra vida, como bendijo a los lectores originales. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué significa exactamente. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y puedes estar seguro que la mayoría de las traducciones modernas son dignas de confianza y que tienen una exactitud alta. Lo segundo que tienes que ver, entonces, primero, ¿qué dice? O sea, ¿qué está diciendo? Segundo, ¿qué significa? Para poder responder esa pregunta tienes que preguntarte, como te dije ahorita, qué género literario es, si es sabiduría, si es evangelio. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios, es un género literario que se llama evangelios. Si por ejemplo tú vas a leer Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los profetas mayores o los profetas menores como Sofonías, como Malaquías, tienes que tener claro que ese es un género literario profético, que está hablando de hechos presentes, pero hay que interpretarlo también con hechos del futuro. Entonces, si ven qué profundo es lo que podemos comprender. Entonces, tenemos que preguntarnos qué significó para la persona que escribió eso por primera vez y para aquellos que leyeron u oyeron por primera vez. Después tenemos que preguntar, ¿será que hay algo que haya ocurrido posteriormente que altere la comprensión de este pasaje? Por ejemplo, ¿qué diferencia supone la venida de Jesús con nuestra comprensión del Nuevo Testamento? Es decir, cuando tú lees el Nuevo Testamento, tienes que tener claro que en el Nuevo se está cumpliendo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tú lees Isaías, donde se profetiza de Jesús, pero luego lees en el Nuevo y encuentras a Jesús que abrió el rollo del profeta Isaías y que leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y luego Jesús termina de leer y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Es decir, lo que se dijo en Isaías, él lo está leyendo en el Nuevo Testamento y no solo eso, les dice, hoy se está cumpliendo. Entonces, la palabra de Dios no tiene lugar a duda, no tiene lugar a inerrancia. Mucha gente dice, ay, eso es el papel puede con todo. No, lo que esto contiene es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y que puede transformar nuestra vida para siempre. Pero lo último que tú y yo tenemos que preguntarnos cuando la leemos o cuando la escuchamos es, ¿cómo se aplica esto en mi vida? ¿Para qué? Para evitar que esto se convierta en un mero conocimiento intelectual. Tenemos que pensar cómo se aplica esto a mi vida diaria. Estaba escuchando unas personas hablando sobre salud integral, de cómo cuidar nuestro cuerpo, de cómo alimentarnos sano. Y uno de los aportes que estas personas daban, gente que ha estudiado muchos años la salud, la nutrición, era que en la noche, antes de dormir, por lo menos 2 horas antes, alejar todas las pantallas, el celular, el computador, el iPad, y más bien leer. Entonces estas personas decían, lee, dedica un rato a la lectura y eso te va a ayudar antes a conciliar el sueño. Lee cualquier contenido. Mi recomendación acá en el devocional siempre ha sido, despiértate leyendo la Biblia, despiértate con Dios, pero antes de dormir, lee la Biblia. Y me gustó mucho lo que estas personas decían porque es muy cierto, pero no leas cualquier cosa, no leas cualquier literatura, o sea, hay que leer de todo. A veces yo les hago el devocional allí en la oficina y les he mostrado la cantidad de libros que mi esposo y yo tenemos, cómo nos gusta documentarnos, cómo nos gusta aprender de muchos autores. Es más, aquí yo les doy a ustedes frases de autores, todo el tiempo les hablo de otras personas que, pues, que han estudiado un montón y que saben mucho, pero mi consejo para ti hoy es, cuando te vayas a dormir, vete con la Biblia.
Ve, di el salmo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Llena tu mente de esos versículos de fe, ve a los salmos, ve a proverbios, empieza por cosas que puedes entender más fácilmente, como en los evangelios lee Mateo o lee Filipenses, eso te va a ayudar. Ahora tenemos también audio, tú dices, no, yo tengo que dejar el celular ahí por la alarma para los niños. Bueno, entonces póngase el audífono y ponga la audiobiblia, pues si es que sí o sí tiene que dormir con el teléfono cerca, aproveche. Y usted se va a dar cuenta cómo se duerme más fácil, pero también cómo su ser interior se está alimentando. Porque dice la Biblia que el hombre exterior se va desgastando día con día, pero el hombre interior se renueva, porque vamos de gloria en gloria con Cristo Jesús. Y la forma de renovar nuestra mente, de renovar nuestros pensamientos, de renovar nuestro espíritu es estando enfocados en la fe, en la palabra de Dios. Muchos libros pueden informarte, pero solo la palabra de Dios, la Biblia, puede transformarte. Y vámonos a los Salmos, capítulo 144, versículos del 9 al 15. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo, con el arpa de 10 cuerdas te cantaré salmos. Tú das victoria a los reyes, a tu siervo David lo libras de la cruenta espada. Ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña, cuando abren la boca y dicen mentiras, cuando levantan su diestra y juran en falso. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que nuestras hijas sean como columnas esculpidas para adornar el palacio. Si ven lo que les dije ahorita de los salmos, de cómo están escritas en un lenguaje poético, o sea, está haciendo comparaciones. Por ejemplo, aquí dice que nuestras hijas sean como columnas, ¿sí ve? O sea, no literalmente, está haciendo una comparación. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que hacer al leer la palabra de Dios es ser auténticos. Dios quiere que seamos genuinos con Él. Y los salmos no son oraciones simplemente de gente buena que usa un lenguaje educado, no. A menudo nosotros escuchamos palabras ásperas, palabras terrenales, palabras que son duras, palabras que son una respuesta honesta y verdadera cuando estas personas estaban hablando con Dios. Pero los salmos están escritos en un lenguaje poético y por eso de esa manera hay que comprenderlos también. Entonces, gran parte del lenguaje de la teología comporta una comparación. Por ejemplo, una parábola. Jesús siempre decía, más el reino de los cielos es como el sembrador que se salió a llevar la preciosa semilla. Había una vez un pastor que estaba contando sus ovejas y le faltaba una, o sea, está comparando, está usando una forma de traer claridad a nuestra mente a través de una similitud. Entonces, este salmo expresa sentimientos muy humanos. Por ejemplo, en nuestro pasaje de hoy, en el versículo 11, el salmista dice, rescátame y líbrame de las manos de hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya mano derecha está llena de mentira. Obviamente no es verdad que todos los extranjeros sean mentirosos y que todos sean embaucadores, pero los salmos lo que están expresando es lo que hay en el corazón de alguien. Por ejemplo, aquí hay un enojo genuino, hay una ira genuina, está molesto con Dios y hay una sed de venganza. No significa que estos sentimientos estén bien, pero son respuestas sinceras que muchos de nosotros sentimos en diferentes momentos de nuestra vida. Tú quizás a lo mejor alguna vez has dicho, el Señor, ¿por qué permite esto? O ¿por qué si yo soy fiel? ¿Por qué si yo me porto de esta manera? ¿Por qué a mí me pasa esto, me pasa aquello? O sea, no significa necesariamente que esté bien, pero sí significa que podemos ser honestos con el Señor. Entonces, hay otros sentimientos que nosotros podemos sentirnos inspirados a seguir, como por ejemplo las palabras de David, aquí en el versículo 9 nos inspiran es alabar a Dios, porque él continúa diciendo que, mire pues lo que dice, dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Entonces, a pesar de que sí, él expresa como esos sentimientos de enojo, de todo lo que le está pasando, pero al final siempre termina alabando al Señor. Por aquí Dilia nos dice orar. Ajá, al orar Dios nos quita toda la ansiedad, todo dolor, toda tristeza y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, qué lindo eso que dices. Y podemos orar y decirle gracias Señor porque tu bendición está sobre la iglesia, sobre el pueblo
cuyo Dios es el Señor. Podemos hoy alabarlo, podemos hoy recibir esa bendición en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en la ciudad donde tú te encuentras, allá en Nicaragua, allá en Ocotal, allá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, donde sea que tú te encuentras. Cuando tú alabas al Señor, cuando tú oras al Señor, puedes recibir esa bendición en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en ese servicio que tú le prestas a Dios en un ministerio y también en el lugar donde tú te encuentras. Dios no nos ha traído a la nación en donde nos encontramos por casualidad. Él nos trajo aquí para tomar la heredad, para tomar la tierra prometida. Así que necesitamos seguir adelante. Pero el paso número 2 que encontramos aquí es marca la diferencia con tus oraciones. Marca la diferencia con tus oraciones. Alguien decía que, ay no, es que eso es casualidad, o sea, ustedes oraron y mi prima César, no, eso es casualidad, oraron y me dieron por fin el dinero que estaba retrasado, es una casualidad, coincidencia, no, son diosidencias. Y alguien decía, cuando oramos, más casualidades comienzan a ocurrir. Si todo es una casualidad, pues cuando tú oras hay casualidades que se comienzan a manifestar en tu vida. Tus oraciones jamás serán en vano y por ello siempre que te acerques a la palabra de Dios, a leer la Biblia, inicia con oración. Pele al Espíritu Santo que Él te asista, que Él te ilumine, que Él te guíe, pero sobre todo que te ayude a trasladar a tu vida diaria eso que Él te está enseñando en la Biblia. ¿Cómo se marca la diferencia? Con nuestras oraciones. En Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 nos encontramos con los sellos. Recordemos, Apocalipsis es escrito en un género literario que usa figuras a veces difíciles de comprender y viene hablando desde el capítulo 6 de los sellos. Habían 7 sellos y cada sello representaba algo diferente. Aquí en el capítulo 8, versículo 1, se habla del séptimo sello. En esos sellos lo que había era la justicia de Dios. O sea, el apóstol Juan, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, teniendo una visión sobre el futuro y aún otra sobre el presente del pueblo de Dios, vio estos sellos. Y en este sello, mire pues lo que dice Apocalipsis 8.1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo como por media hora. Paréntesis. En Apocalipsis 5 hay una visión de un rollo y nadie podía saber lo que decía ese rollo y todos estaban llorando y cuando Juan estaba ahí postrado, dice que alguien le dijo, viene el ángel, viene la misma presencia del Señor y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y ellos decían, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado. Él es digno de abrir el rollo. Entonces el Cordero de Dios es una representación de Jesús. Recuerden que aquí hemos hablado ya que Él vino como Cordero, como siervo, pero que un día volverá como Rey. Son muchos detalles que ahorita no puedo resumirles por diferentes razones, pero solo es como para ponerlos en contexto de lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis 8 y 9. Entonces, en el capítulo 8 del 1 al 5 se nos habla del séptimo sello, perdón, y ese sello pues habla de justicia, habla de lo que va a ocurrir en la tierra cuando el Señor regrese por segunda vez. Johnny, ¿qué tomo? Usted le dice bombilla al pitillo, nosotros le decimos pitillo, en Guatemala le dicen pajilla, bueno, esto es agüita de Jamaica, es súper buena para un montón de cosas y aprendí a hacerla diferente. Antes yo hervía todas las hojitas y hacía un fresco, pero ahora hiervo el agua y le pongo las hojitas, lo dejo que repose y lo tomo así en las mañanas. Está deliciosa. Bueno. Oh, por aquí Lanchi dice que ella también está tomando su agüita de Jamaica. Liz, yo en Colombia, bueno, ahorita hay Jamaica, pues es popular. Pero cuando yo era joven y niña, ya nunca había Jamaica. Yo no sé dónde los colombianos probaron Jamaica. Yo la probé en Guatemala y me gustó muchísimo. En todo Centroamérica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, sí hacen las aguas de Jamaica, de horchata. Por ejemplo, en Colombia tampoco hay horchata, son más jugos naturales. Pero bueno, un paréntesis ahí para saludarlos. Hola, Aide, Dios te bendiga. Johnny, un abracito. Dulce, qué lindo que está ahí conectada. Fresia, qué alegría. Hay muchos que entran un ratico mientras van al trabajo, pero bueno,
Es una bendición tenerlos ahí. Sandra Henao, Dios te bendiga. Mila, Ivonne, a todos que el Señor les dé un día increíble y que el Señor nos ayude con esta palabra. Por aquí Leslie dice que se está tomando una agüita de canela con clavos de olor. Yo por aquí vi una, escribí todo. Una agüita desinflamante para el abdomen. Un paréntesis ahí. Cáscara de banano. Pican la cáscara de banano en cuadritos. 15 clavos, me acordé porque Leslie dice que toma la de clavos con canela. 15 clavos y 3 rajitas de canela y hojitas de laurel. Se les echa sal, cebolla, ojitos de laurel, hojitas de laurel, como la canción de los pollitos. Pero esa es una receta que vi como que buena para desinflamar, la voy a hacer. Oh, Leslie dice que ella también vio esa receta. Bueno, de pronto sí nos sirve para desinflamar la barriguita. Pero yo siempre les digo, lo que más funciona no es lo que uno se toma, que una pastilla para adelgazar, que un té de aquí, que un té de allá. Lo que más funciona es cerrar la boca y limitar el consumo de calorías, de carbohidratos, pero bueno, estas de verdad que sí ayudan esto. Por ejemplo, el vinagre de sidra de manzana en ayunas con limón, a mí me ayuda un montón porque sí se me inflama a veces el colon cuando consumo grasas y eso. Pero bueno, ahora sí, enfoquémonos en lo verdaderamente importante. Johnny, usted me hizo desconcentrar. Bueno, les quiero, aquí en este paréntesis, les quiero contar que estoy segura que esta palabra es palabra de Dios, por eso siempre nos conectamos aquí con fe, no importa lo que pase. Mire, en mi caso hoy yo estaba súper indispuesta, con náuseas, llevo 3 días que este ojo se me inflamó, mire, o sea, está terrible. Y dije, no, estas gafas no son médicas ni recetadas, nada, son gafas de sol, las conseguí en Colombia como en $5. Y dije, pues me pongo las gafas y ya así no los distraigo con mi ojo, pero esta mañana no se me habría hinchado del todo. Yo dije, Señor, pero este devocional de hoy está tan bueno, yo no lo quiero dejar de compartir y esa es mi pasión y por eso estoy aquí con ustedes hoy. Así que pase lo que pase, venga lo que venga, no vamos a dejar de compartir la palabra del Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Silvia. Hace un año me operaron este ojito, el párpado se me estaba cayendo. Entonces, chum, me hicieron eso, voltean así el párpado y le levantan, hacen como una curacioncita y ya. Me hicieron esa cirugía y gracias a Dios el ojo bien, pero de vez en cuando, por ejemplo, hace como 6 meses me dio esto mismo, pero abajo y se me hinchó la cara. Así me conecté con ustedes. Y ahora llevo 3 días que se me inflamó, fue arriba, no sé qué es la verdad, pero bueno, eso no es lo importante. Aquí no, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. ¿Sí o no? El mensajero es importante, pero más importante que eso es el mensaje. Por eso estamos aquí. No se enfoca uno en uno mismo, ni ustedes en el que está predicando, sino en la palabra. Así que paso número 2, marca la diferencia con tus oraciones. En Apocalipsis 8, del 1 al 5, entonces él está hablando del séptimo sello y ese séptimo sello tenía que ver con los tiempos finales y el juicio del Señor. Pero en la siguiente parte hay un versículo que, guau, está hablando ahora de las trompetas que van a sonar ese día del juicio final. Y dice el versículo, capítulo 9, versículo 1, no se asusten los que están llegando por ahí nuevos, este es el devocional, cómo comprender la Biblia. Cuando llegamos a Apocalipsis, sí, es un libro de difícil comprensión e interpretación, pero el Espíritu Santo nos asiste y a través de él nos da palabras que nos animan y que nos levantan. Dice, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como de un horno gigantesco y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran el sello en la frente. No se les dio permiso para matarlas, sino para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por una picadura de escorpión. En aquellos días mucha gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a la del rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer
y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como un estruendo de carros y de muchos caballos que se lanzan para la batalla. Tenían cola como de escorpión. Y hay un versículo que sí quiero leerles y ese es Apocalipsis 8 del 3 al 4. Dice, se acercó otro ángel y se puso en pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Wow, ese versículo es increíble porque nos dice justamente eso, cómo tú y yo podemos marcar la diferencia con nuestras oraciones. La oración es poderosa y ese poder no radica en la forma en que tú hagas la oración, en las palabras que tú uses, radica en quien escucha las oraciones, en el poder de Dios. Mucha gente me dice, Andrea, es que yo no sé orar, yo no sé qué decir, fulano de tal como ora de bonito, allá en la iglesia como oran de bueno. Es en tus propias palabras, así como yo estoy hablando contigo, así como tú hablas con tu hijo, como tú llamas a una amiga y le expresas lo que está ocurriendo, así tú puedes hablar con Dios. Hay un número que tú puedes marcar y es Jeremías 33:3, donde la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú marcas Jeremías 33:3 en tu Biblia y en tu corazón y tú dices, Señor, yo vengo a ti porque tú me has dicho que clame a ti y que tú me vas a responder. Los salmos están llenos de versículos que dicen, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. No hay oraciones sin responder, hay oraciones que dejamos de hacer. Y en esta visión donde Juan está viendo esos sellos, esas trompetas, también puede ver este momento tan increíble donde pueden sentirse las oraciones. Dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar y tenía un incensario. Un incensario es ese instrumento que usaban para poner un incienso. Y dice, tenía oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo. Y junto con él todas las oraciones del pueblo de Dios sobre el altar de oro que está en el trono. Tus oraciones son escuchadas, tus oraciones pueden llegar al trono de nuestro Dios. En medio de todo esto vemos la importancia de orar. Vemos cómo el efecto preciso de nuestras oraciones a veces no está claro, a veces no hay una respuesta, pero lo que sí podemos tener claro hoy es que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. No hay una sola persona que diga, yo llevo años orando, llevo años creyendo y no he visto respuesta. Tal vez no la has visto como tú la esperabas, cuando tú la esperabas, pero ahora estás más llena de fe. Les voy a contar una historia. Una vez le dijeron a un hombre, y siempre se las cuento, si ya se la saben, bueno, un hombre le dijeron que fuera, Dios le dijo, había una piedra muy grande al frente y Dios le dijo, ve y empújala, empújala. Y él empezó a empujar esa piedra y todos los días iba y la empujaba y pasaron los días, los meses, los años y la piedra nada. Entonces ya cansado un día le dijo, Dios, pero ¿por qué esa piedra no se mueve? Mira yo cuánto llevo tratando de empujarla y no pasa nada. Y Dios le dijo, a ver, ¿qué te dije a ti? ¿Que movieras la piedra o que la empujaras? No, pues que la empujara. Dios le dijo, exacto, mira tus brazos. Y estaba así todo musculoso, mira tus piernas, uy, están todas firmes. Le dijo, si ves, la piedra no se ha movido porque tu función es empujar, mi función es mover la piedra. Cuando tú pasas tiempo en oración, cuando tú pasas tiempo creyéndole al Señor, tú estás fortaleciendo esos músculos de la fe, pero tu trabajo no es mover esa piedra de oscuridad, esa piedra de incredulidad de un hijo o de tu esposo. Tu trabajo es creer. El trabajo de Dios es mover la montaña, pero a ti y a mí nos corresponde doblar nuestras rodillas en fe, en oración, porque aunque tú y yo no podamos ver, Él está obrando. Así que vivimos en un tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, vemos pruebas de que mucho de aquello sobre lo que se escribe en estos capítulos de Apocalipsis ya está sucediendo en nuestro mundo o va a suceder en nuestro mundo. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta el día de hoy? Oración
y arrepentimiento genuino delante de Dios. Hoy oremos y digámosle, Señor, yo quiero examinar mi propia vida, yo quiero arrepentirme de cualquier pecado que yo conozca o de cualquier pecado que yo desconozca. Y ante todo, Señor, gracias porque tú escuchas nuestras oraciones y porque esas oraciones marcan la diferencia. Quizá tu familiar se accidentó, pero tal vez quedó con vida, tal vez aunque tuvo que ir al hospital, está bien. Pudo haber sido diferente si tú por la mañana no oraste cubriéndolo, quizás se pudo haber ido a una eternidad. Yo viví esa experiencia el año pasado, el 4 de octubre, cuando aquí en el devocional nos unimos en fe a orar. Yo oraba por sus hijos, que Dios los cuidara, que los llevaran bien a donde fuera que ellos estuvieran. Oré por mis propios hijos, diciéndole, Señor, cúbrelos, protégelos en la escuela, en el trabajo. Mi hijo se fue a trabajar. Habían pasado 3 horas de su día de trabajo cuando me llama diciendo, mamá, nos acabamos de chocar. Él y su jefe fueron atropellados por un par de personas adultas. Fue aparatoso ese accidente, fue terrible. Fueron al hospital, pasaron muchas cosas, pero yo entendí que si yo no hubiera orado, quizá mi hijo no estaría vivo para contar la historia. Entonces, cuando tú oras, minimizas aún los riesgos. Cuando tú oras, algo puede ocurrir. Si tú te centras a decir, pero ¿por qué si lloré? ¿Por qué pasó ese accidente? ¿Por qué todo este problema se me vino encima? Porque es que un accidente es el problema con el seguro, es un problema con el que viene el policía que no tiene documentos o que sí tiene documentos o que se te va a incrementar tantas cosas. A veces te dan la multa a ti en lugar de multar al que cometió la infracción. A veces pierdes tu vehículo, tantas cosas que se nos vienen encima. Pero si tú no hubieras orado, tal vez la situación habría sido peor. Así que la oración es poderosa. Pero por último y tercer punto es, cumple el propósito de Dios en tu vida. En el libro de Esdras encontramos a el sacerdote Esdras, quien era un escriba, o sea, él se dedicaba a escribir la palabra de Dios. Hoy que estamos hablando de cómo leer y comprender la Biblia, nos damos cuenta que cuando leemos el libro de Esdras, este es un libro profético, pero también es un libro histórico, porque por ejemplo en el capítulo 1, Esdras 1:1 dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey algo especial para que se promulgara el decreto en todo su reino y se cumpliera la palabra del Señor que fue dada por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena el rey Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha encargado que construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar, también ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata, oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Ya hemos leído nosotros, por ejemplo, en Deuteronomio 5, 6, cómo cuando iban a construir el templo, la gente llevaba, pero tan exageradamente que una vez el líder tuvo que decirles, ya no más, ya no traigan más cosas, porque ya tenemos más que suficiente. Era un corazón muy generoso. Pero lo que vemos nosotros aquí en Esdras es, cumple el propósito de Dios para tu vida. Y es que Dios tiene un propósito para tu vida. Tú y yo estamos llamados a hacer algo especial para Él. El libro de Esdras nos muestra que incluso cuando sea un plan de Dios, vamos a tener mucha oposición y vamos a tener resistencia. Pero Dios está con nosotros y sus planes siempre van a triunfar. Mire otra vez el versículo 3. Esdras 1:3. Dice, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá vaya a construir el templo del Señor, Dios de Israel. El Dios de Judá habita en Jerusalén y que Dios lo acompañe. O sea, cuando tú te dispones para realizar los planes de Dios, para cumplir el propósito del Señor, definitivamente
tienes ese respaldo, a pesar de que va a haber oposición. Dios está contigo y los planes del Señor siempre van a triunfar. En el libro de Esdras nos encontramos en el territorio más familiar de la historia. Los libros históricos de la Biblia no simplemente son registros de lo que sucedió, también dan la interpretación para esos sucesos que ellos están describiendo. Y los escritos históricos eran vistos también como una actividad profética. A la vez que registraban los hechos, también explicaban o revelaban cómo obraba Dios en esos sucesos que se estaban describiendo. El primer versículo que les acabo de leer de Esdras es un ejemplo excelente que combina los hechos y la interpretación. Vea pues, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que se promulgara un decreto en todo el reino y así se cumpliría la palabra del Señor dada por el profeta Jeremías. Si ves, una combinación de hechos, pero también de interpretación de esos hechos. El autor explica el significado de esos sucesos históricos, así que cuando tú leas la Biblia, permítele al Señor que eso ocurra también en ti, que igual en este tiempo nosotros comprendamos que tenemos ese proyecto de vida, que tenemos ese propósito que es único. ¿Se acuerdan que hace poquito leímos el Salmo 138? El versículo 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios escribió una historia que tiene tu nombre. Hay un propósito grande y hoy, igual que para Esdras, nosotros tenemos diferentes proyectos dependiendo, no sé, de nuestra vida, dependiendo de en qué trabajamos, dependiendo, no sé, del trabajo, de nuestros dones, pero la motivación que nos mueve a ti y a mí debería ser la misma, la preocupación por llevar la gloria de Dios, por el pueblo de Dios, para que eso se cumpla en todo lugar, donde quiera que nosotros estemos. Oremos y digámosle, Señor, yo quiero estar dispuesto para que tú cumplas tu propósito en mi vida, que mi vida traiga gloria a tu nombre. Esdras sabía su propósito, Esdras cuenta el propósito del rey, cuenta el propósito del pueblo, de cómo iban a reconstruir el templo, y esto nos anima también a nosotros en este día. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida cada versículo que leemos? Pues esa es una pregunta que tenemos que hacernos para que esto no sea un mero conocimiento intelectual, sino que sea vida. Por eso les digo, inicien su día orando y leyendo la Biblia, pero también cuando se vayan a la cama, tiren ese celular lejos, conéctenlo en la sala, en el comedor. Yo a veces lo pongo debajo de la cama, porque yo antes lo usaba despertador, ahora mi despertador es mi hijo, que él madruga a estudiar y juiciosito se levanta, entonces yo apenas él se despierta, yo también me despierto, pero, o sea, si no necesitas alarma, pon ese celular debajo de la cama, no sé, donde esas ondas no te incomoden, nada de eso, desconéctate, no te duermas leyendo malas noticias de Instagram, de TikTok, porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo dejé de ver noticias. Yo antes decía, y la gente tan chistosa, ¿cómo eso lo va a afectar? Eso no tiene nada. Yo antes las veo para estar informada, para orar, pero me di cuenta que de una u otra manera sí me afectaban. Entonces ahora las leo, las veo, pero a la luz de la Biblia. Y bueno, dejé de verlas, pero tengo en mi cuenta de Instagram, tengo El Colombiano, que es el periódico de mi ciudad allá en Medellín, tengo Caracol Noticias, tengo W Radio, tengo Telemundo Houston, tengo Univisión Houston. Entonces, de todas maneras, me entero de noticias. Entonces, ¿para qué yo me duermo escuchando esas cosas tan horrorosas, leyendo que otro muchacho de 18 años hizo aquí, hizo allá? O sea, leámonos, durmámonos, perdón, leyendo la Biblia. O sea, sí, eso está pasando, oremos por todo eso, no desconozcamos la realidad, pero no nos durmamos con eso, durmámonos con esta verdad que es la palabra de Dios. Si este devocional ha bendecido tu vida, tap por favor a la pantalla, apenas llevamos 34.900, ya vamos a orar, pero ustedes ayúdenme tocando la pantalla, ustedes en Instagram, gracias por haberse quedado hasta este momento de oración. Quiero contarles que somos Comunidad de Gracia en Katy, para los que están hoy aquí por primera vez.
Por aquí tengo un calendario de actividades que quiero compartirles antes de orar y es que vamos a tener un servicio muy especial para los que están en Houston, en Katy, este próximo 21, domingo 21 de diciembre, 11 a.m. y 1 p.m. Yo se los voy a transmitir en mi cuenta de TikTok, Andrea Camelo-1, búsquenme y ahí pueden ver el servicio, los que están lejos. Una obra de teatro súper hermosa, danza, va a estar muy lindo. Y el último round